Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitoon y estamos ante la review de un nuevo set de Lego del set 75324 con 166 piezas y un precio de 35 euros, el ataque de los soldados oscuros. Y os estaréis pensando, Mario, ¿y aquí viene la review de este set ahora mismo? Pues hay dos razones principales. La primera y más importante es que lo acabo de montar, lo tenía guardado desde el verano pasado y acabo de montarlo ya que yo los sets los compro en oferta, los guardo y los monto cuando puedo. Y la segunda cosa que me parece importante destacar es que este set va a retirarse este año, por lo tanto para aquellos que no lo tengáis muy visto, pues os sirve de idea para saber si lo vais a comprar o no antes de que su precio suba seguramente cuando se retire. También hay una tercera razón y es que me gustaría traer más reviews al canal, más contenido parecido, y entonces pues todas las reviews que vaya haciendo es contenido que sirve para mí y para vosotros, pero bueno, sobre todo para mí, para ir aprendiendo y traeros cada vez contenido de mejor calidad. Así que decidme qué os parece, si cuando haya un set pequeñito hacemos un plano así más cercano, y he cambiado el micrófono para que se escuche diferente. Entonces vamos a empezar con una vista general del set. Como veis, comparado con la mano, es un set pequeñito, ¿vale? Estamos hablando de que tiene, como hemos dicho, 166 piezas, tampoco son muchas, pero bueno, las piezas que vienen son útiles por las pegadines que tienen si las ponemos bien para algún tipo de mock o para dar un contexto que siempre está bien. Minifiguras, ahora vamos a hacer unos planos más cercanos, pero viene con 4 bastante interesantes, 3 soldados oscuros de estas escenas de la segunda temporada de The Mandalorian, y tenemos un Luke Skywalker que está bastante chulo. Así que vais a ver por detrás, no tiene misterio, es el set normal, y por debajo cómo está hecho esta estructura. Como sabéis, pues no se suele panelar todo para ahorrar piezas y esta estructura pues sirve y es bastante sólida. Vamos a ir con las figuras antes de avanzar pues con las cosas que tiene en sí el set. Dejando de fondo el set, espero que no se esté escuchando a mi vecino, que como comenté en un vídeo anterior pues se acaba de poner a cantar y silbar, y vamos a ver si enfoca esto, porque en primer lugar tendríamos a un Luke Skywalker que está bastante chulo. Como veis, tenemos una capucha negra, no viene con pelo, perdonadme que se me ha caído, viene sin pelo y viene con dos caras distintas, una un poco más alegre y una un poco más enfadada, concentrada. Tenemos buenos detalles, bastante buenos detalles en la capa, en la parte frontal. Por desgracia no tenemos sí que impresión, pues por detrás es, como veis, es todo negro, pero en las piernas sí que tenemos esa impresión trasera, sigue estando presente en la capa. Tenemos pues la mano negra y la mano de color pues que no la tiene cortada básicamente, que está bastante bien, y sí que es cierto que me parece una figura bastante chula. A ver si se vuelve a enfocar, con la capucha que tenemos y con el sable, que es un sable de estos, este estilo color mate, que me gusta más que los antiguos. Así que vamos a volver a ponerlo por aquí detrás, porque las otras tres figuras que recibimos, que estáis viendo aquí, pues son iguales, y solo vamos a ver una, que sería este soldado oscuro, que es una figura que me encanta, la verdad que me parece que está bastante bien, y hay que hablar de ella por partes. Como vemos, la cara, primero, la cara es bastante guay, es una cara roja que lo que hace es que a través de los ojos, como vais a ver ahora, tengamos el visor de color rojo. Luego, si quitamos la cabeza, ahí lo estáis viendo, sí que sigue teniendo impresiones del cuerpo, pero lo que le hemos añadido, a ver si se enfoca bien, es unas hombreras. Lo que tenemos añadido son estas sombreras que también tienen detalles impresos, y estos detalles impresos están en la figura también. O sea que es bastante interesante. Podemos ponerlas con o sin hombreras, pero sin hombreras no tendría sentido. Y vamos a ir ahora con las cosas que tiene este set. Ahora os enseñaré las cosas que guarda este set. Y bueno, aunque el set es chiquitito, como he dicho, tenemos bastantes funcionalidades. Veis que tenemos ahí a Luke, pues con este engranaje. Mira, se va por ahí la espada de paseo. Lo que podemos hacer es que gire y que aparezca y desaparezca. Hay que tener cuidado, como estáis viendo, con cómo lo colocamos, con la colocación de la capa, porque si no puede que esto no funcione bien, y desde luego no vais a poder utilizar la espada. ¿Por qué? Porque si le ponemos la espada a Luke, pues no va a girar esto bien. Imaginemos que Luke ya ha entrado y lo tenemos aquí con toda su fuerza y su esplendor. ¿Qué más cosas tenemos? Pues como veis, tenemos dos cosas que siguen siendo curiosas en este set. En primer lugar, tendríamos esta plataforma circular que veis aquí, que lo que hace es, o podemos poner a Luke o podemos poner a uno disparando o girando, ¿vale? Pero en principio aquí te ponen a Luke, pero yo le voy a dejar ahí. Que tenemos una plataforma rotatoria, ¿vale? Como veis, pues si rotamos mucho, si lo inclinamos mucho, se chocaría con las cosas, y podemos girar aquí unos 180 grados, lo cual está bastante bien. Y también tenemos otra cosa bastante interesante, que si nosotros colocamos aquí a nuestro muñeco, pues Luke podría hacer un empujón de la fuerza y echarlo para atrás. Por lo tanto, estáis viendo como en un set pequeñito sí que tenemos tres funcionalidades que permiten cierto movimiento. Y bueno, ¿cuál sería el resumen general que saco yo? Pues es que estamos ante un set que por 35 euros, si bien es cierto que podría parecer un poco caro si lo comparamos con sets que van a salir este año que solo nos incluyen 2 figuras, la verdad que tener 4 figuras y que esté orientado a poder jugar está bastante bien. Decimos 4 figuras que yo considero que son relativamente potentes. Tenemos 3 soldados oscuros, es la mejor manera de conseguirlos, la forma más barata, porque el crucero de Moff Gideon ya se retiró este pasado
año y recibimos un Luke Skywalker que, si no nos gusta o si ya lo tenemos, de todas formas no está mal recibirlo, pero como digo, por 35 euros ahora mismo en Lego Star Wars recibir 4 figuras, la verdad que parece un trato bastante bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la review y sobre todo también que no se escuchen ruidos que no deberían escucharse. Poco a poco intentaré ir mejorando en este formato de vídeos, que sí que me gustaría introducirlos de vez en cuando según vaya comprando sets. Muchas gracias por todo, por estar ahí, porque sois los mejores y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.